Cuando analizamos la parábola del buen samaritano, nos encontramos que Jesús responde a una pregunta de los fariseos. ¿Quién es mi prójimo? Es decir, ¿hasta dónde llegan mis obligaciones hacia las demás personas? Y Jesús le responde con el lenguaje de la misericordia, de la compasión, del amor concreto. Este lenguaje puede resultar ambiguo y tranquilizador. Puede sugerir un sentimiento y quedar reducido a tener un corazón sensible, compasivo, sin el acompañamiento de un compromiso práctico, concreto. Puede quedarse en hacer obras de misericordia en un momento u otro, sin abordar las causas del sufrimiento o de las injusticias. Puede entenderse como una actitud paternalista hacia las necesidades de algún individuo sin reaccionar en la medida de lo posible ante una sociedad que funciona de manera indiferente. Para evitar malentendidos, el teólogo John Sobrino ha propuesto hablar del principio misericordia, es decir, de un principio interno que está en el origen de nuestra actuación, que permanece siempre presente y activo en nosotros, que configure nuestro estilo de vivir. Este principio misericordia actúa con tres componentes o en tres momentos. Primero, interiorizar el sufrimiento ajeno, dejar que penetre en mi corazón. Lo hago mío de alguna manera, me duele en mí ese sufrimiento. En un segundo momento, ese sufrimiento interiorizado que me ha llegado al corazón provoca en mí una reacción. Se convierte en un punto de partida de un comportamiento activo y comprometido. Y por último, en tercer lugar, esa reacción se va concretando en actuaciones y en compromisos diversos orientados a erradicar ese sufrimiento si es posible o al menos aliviarlo. Esta era la manera de actuar de Jesús. Y esto es siempre lo primero a tener en cuenta un seguidor de Jesús. Nada hay más importante que este principio misericordia. Tendremos que hacer muchas cosas a lo largo de la vida, pero la compasión, la misericordia y el amor concreto hacia el prójimo debe estar presente siempre en nuestra conciencia cristiana. Nada nos puede dispensar, nada puede justificar nuestra indiferencia ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Este principio misericordia constituye nuestra esencia humana y cristiana, nuestra manera de mirar a las personas y de ver nuestra sociedad. Nuestra manera de entender y de vivir la fe cristiana se basa en el amor concreto al prójimo, principalmente al sufriente. Y en el Evangelio de Mateo, para corroborar y darle más fuerza a este principio misericordia, tenemos la parábola del juicio final, donde se nos plantea una imagen grandiosa del veredicto final de todas las personas y de todas las naciones. Allí están gente de todas las razas y pueblos, de todas las culturas y religiones, las generaciones de todos los tiempos. Se va a escuchar la palabra final, la que dará sentido a todo lo vivido en esta experiencia humano temporal. Todos conocemos ya anticipadamente en qué va a consistir ese juicio final universal de cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Jesús ya nos adelantó el tema sobre el cual vamos a ser juzgados. Allí está definido claramente lo que va a decidir la suerte de cada uno de nosotros. No va a ser nuestra religión, ni nuestra sabiduría, ni nuestro poder o riqueza material. Sencillamente, los que han sido movidos por la compasión, por el amor concreto en relación con las necesidades básicas de todo ser humano. No es nada extraordinario.
es lo cotidiano, es lo de todos los días. Son situaciones que vivimos los humanos en todos los tiempos y en todos los pueblos. Siempre han existido hambrientos y sedientos, inmigrantes y desnudos, enfermos y encarcelados. Se habla de comida y de bebida, de ropa, de techo, de enfermedad. Se habla de dar, de visitar, de acudir al necesitado. La salvación de la humanidad está en ayudar a los desgraciados a vivir una vida más humana y digna. No se nos pide nada fuera de nuestro alcance. La perdición, por el contrario, está en la indiferencia ante el que sufre. Y Jesús esto lo reafirma aún más. Se identifica con cada uno de los sufrientes cuando nos agrega, a mí me lo hiciste. Y en ese mí incluye nada menos que a Dios. Claramente Jesús nos muestra que en el prójimo Dios está presente. Allí nos encontramos con el Dios invisible. El misterio de lo trascendente se hace visible en lo humano.